Una Bueno, consulta, ¿tú no escuchaste las palabras de inicio? escuché todo, sí, Ah, todo, perfecto, todo, hasta cuando tú me diste el pase, ahí yo no pude comunicar. Pero ya, ahora ya estoy comunicado, ya escucho excelente, bien y ustedes me escuchan bien también. Y espero perfectamente. que todos los auditores de Radio Renca también tengan la posibilidad de escucharnos bien. Saludarlos, saludarte a ti Nelson, saludar a la gente de Radio Renca que hace algún tiempo no estábamos por aquí, creo que la última vez fue a fines del año pasado, y donde proyectábamos también algunas cosas para este año, ¿no? Después del triunfo de José Antonio Cas o José Cas, para molestarlo, como a él no le gusta que le digan José, y al mismo tiempo el triunfo de Republicanos. Yo escuché todo. Si tú quieres formularme alguna pregunta Sí, o justamente eso es lo que te quería, por eso te preguntaba, porque decía, te iba a preguntar lo siguiente. En nuestras palabras iniciales hemos expresado algunos juicios acerca de ciertas condiciones y rol que ejercería el gobierno de ultraderecha y proimperialista de Kass. ¿Qué opinas tú como especialista, como académico, eh, que sigue y persiste en seguir el acontecimiento nacional desde tu condición de sociólogo, analista, político, académico, sobre el gobierno que o- se instaló recientemente? ok, ¿Qué juicio? ok. Mira, en primer lugar habría que señalar que el gobierno de José Antonio Caz y los republicanos, especialmente, con algunas incrustaciones de Evópoli, Renovación Nacional y de la UDI, pero no así de los nacional libertarios que están medios en la orilla, en el margen de la coalición triunfadora, pero que está hegemonizada ampliamente por los republicanos, se da en un contexto bastante especial, no solamente nacional, sino también regional e internacional. El año se inició con la captura del presidente Maduro por parte de un agresivo imperialismo norteamericano a través de la acción de Donald Trump para poder modificar las condiciones políticas existentes en Venezuela. Y a partir del segundo mes, el 28 de febrero, se inicia esta guerra entre eh, Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y con las permanentes amenazas contra Cuba, por lo tanto, el contexto latinoamericano recibe a Kass en una clara eh, disposición o correlación de fuerzas vinculadas a la ultraderecha y a los sectores más proimperialistas de diversos gobiernos de América Latina que tuvo esa curiosa, por llamarlo de alguna forma, reunión del escudo de América, donde se reunieron diversos presidentes, con la excepción, sale más fácil nombrar las excepciones que los que estuvieron presentes. Estuvo con excepción de Nicaragua, México, Cuba, Brasil, Colombia, mientras que todo el resto de los países latinoamericanos estuvieron presentes en ese acuerdo, que es interesante señalar que es un acuerdo militar para poder combatir a un flagelo de carácter internacional que es el narcotráfico. El narcotráfico se ha transformado en una forma de capitalismo muy específico en la región, no solo de América Latina, sino que también en lugares de Europa y Asia, etcétera. Y eso ha significado, cierto, que el contexto latinoamericano hace que que Chile ingrese después de tener gobiernos relativamente progresistas
con los gobiernos de la concertación, con los gobiernos de la nueva mayoría, con el gobierno y el último gobierno de Boric. Incluso no podría decir que los gobiernos de derecha del presidente Piñera en algunas facetas tuvo menos acentuación de ser gobiernos de extrema derecha, sino más bien algunos lo han calificado como gobiernos continuadores de los gobiernos de la propia concertación. Y entonces, a partir de diciembre del año 25, tenemos el triunfo de un sector de extrema derecha, profundamente conservadora, de un conservadurismo reaccionario, que unido con un conservadurismo nuevo o un neoconservadurismo de grupos sociales y económicos y políticos que buscan tener un mejor funcionamiento del capitalismo neoliberal, apoyaron resueltamente con un 58% de adhesión electoral a la figura de José Antonio Kast. Y como tal, se une a este selecto grupo, por decirlo así, o nefasto grupo, selecto grupo de gobiernos de extrema derecha que existen en América Latina. Y no solamente en América Latina, sino también en Europa, y que hacen un frente común con Estados Unidos. Y tengamos presente que inmediatamente, asumido el gobierno al siguiente día, ya el gobierno de Kast estaba firmando acuerdos con los representantes norteamericanos que vinieron al cambio de mando para entregar o entrar en conversaciones acerca de los minerales y las tierras raras que justamente están presentes en la zona de la última siniestro del sur de Chile, es la zona de Penco. Eso está revelando, está demostrando inmediatamente cuál es la orientación que tiene el gobierno de Kast en materia internacional. Pero al mismo tiempo tiene compromisos muy serios con uno de los rivales de Estados Unidos, que es China, a través de su ministro de Relaciones Internacionales, Pérez Maquena, o Pérez simplemente para no oligarquizar más la presencia de la élite oligárquica chilena en el gobierno. Pérez Maquena, ¿cierto?, es el representante del empresariado minero de LUSIC en el gobierno de Kast, y que tiene ingentes negocios no solamente con Estados Unidos, sino también con China. Más aún le podremos agregar como antecedente que el ministro de Defensa, Barros, ¿cierto?, nombrado también por el gobierno de Kast, fue el que tramitó en su bufete de abogados, ¿cierto?, todo lo que era concerniente al famoso cable chino que generó, ¿cierto?, una de las más controversias de fin de gobierno, ¿no?, de Boric y de Kast. Ahora, en términos de que el gobierno de Boric, que ya que lo nombramos, sin duda que es un gran responsable de la no continuidad de gobiernos progresistas en Chile. Él más que nada fue derrotado en varias ocasiones por no haber asumido con la defensa y con la voluntad ni con la entereza política las demandas que el pueblo chileno había manifestado en octubre del 19. Perdió aquello, fue derrotado por errores graves, gravísimos como se podría decir,
y que finalmente entregó el gobierno de la democracia protegida del régimen político que Chile dispone desde 1990 a la fecha, ¿cierto? Entregó a un gobierno profundamente reaccionario, un gobierno, como decía, conservador en dos dimensiones que las voy a explicar inmediatamente, un gobierno anti trabajadores y antipopular. A pesar de que este es un gobierno que gana por una base popular bastante dilatada, una base popular que le permite obtener ese 58% de los votos. Pero esa es una base popular que hemos tenido la oportunidad de trabajar y analizar durante estos meses de vacaciones, en la cual se aprecia que los sectores populares en un segmento importante votaron por los republicanos, votaron incluso por los nacional libertarios y por los distintos grupos de la derecha más liberal. Y que eso implica una lectura que se hace por parte de la ciencia política de que fue un voto de castigo contra el gobierno de Boric. Pero el voto de castigo implica la entrega de facultades y entrega de poder a estos sectores más reaccionarios y más conservadores de la población. Fundamentalmente grupos religiosos, evangélicos, católicos, desprendidos o alejados de la Iglesia Católica, fueron también grupos importantes que votaron por José Antonio Kast. También seducidos por el discurso de la seguridad y por el discurso de la lucha contra la migración, contra los migrantes. Es decir, se dieron en la votación de diciembre, se dieron una serie de factores, una serie de interrelaciones que explican el triunfo de Kast. Pero también, como también lo he sostenido, hay ahí un gran grupo de sectores de clase media, fundamentalmente de clase media, que son los sectores que han asumido al neoliberalismo como una forma de vida y que también votaron por Kast. Y sobre todo, es interesante esto, sobre todo jóvenes. En el rubro etario o en el nivel etario de entre 18, 19 hasta 25, 26 años de jóvenes que votaban, algunos por primera vez en la elección presidencial de segunda vuelta, fueron un conjunto de personas que votaron por los republicanos. Y esto es interesante porque son gente, jóvenes, hombres y mujeres formados dentro de lo que fue y ha sido, ¿cierto?, la sociedad neoliberal y la democracia protegida, y donde se dieron estos gobiernos que no tuvieron ni siquiera durante los 20 años primero de transformar el neoliberalismo, sino administrarlo, hacer algunos ajustes, hacer como dijimos con Manuel Antonio Garretón hace algunos años atrás en un libro que se publicó en el ARCIS, en el doctorado del PROSPAL que yo dirigía, y el profesor Garretón era parte del cuerpo docente, en un libro que se llama Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Es ahí si hay que encontrarle una clave al porqué del triunfo de Kast en ese concepto de neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Se encuentra la explicación última de este triunfo.
Pero este triunfo, como ya ha quedado demostrado en estos primeros días, es un triunfo que se pensó que iba a ser mejor para sacar al país de la supuesta crisis de seguridad y de la crisis de las migraciones. Ahora, esas dos situaciones han quedado totalmente omnibuladas, invisibilizadas, si ustedes quieren, por las medidas que están adoptando en materia de regresión hacia a un neoliberalismo mucho más fuerte, mucho más duro, mucho más ortodoxo, que propone y que lidera Jorge Quirós, que es el ministro de Hacienda. Quirós es un hombre que no sé si los auditores tendrán conocimiento, es un hombre que siempre estuvo durante los años 90 y 2000, siempre estuvo pololeando, por decirlo de alguna forma, siempre estuvo rondando a la concertación de partidos por la democracia. Y nunca lo consideraron como tal, nunca le prestaron la atención como economista, pues se le consideraba como un economista relativamente mediocre. Y luego de tener un éxito económico, trabajando para el empresariado del capital duro de este país, él se va haciendo un espacio ya fuera del ámbito de la concertación, sino que dentro del ámbito de influencia de los economistas de derecha. Incluso los economistas como Briones no lo quieren mucho a Quirós porque lo encuentran demasiado ortodoxo, demasiado duro, demasiado extremo en su neoliberalismo y con una suerte de tratar de corregir, de limpiar todas las impurezas que la concertación, la nueva mayoría e incluso el propio gobierno de Piñera introdujeron dentro del patrón de acumulación neoliberal. Por eso él quiere terminar con las correcciones o terminar con todos los elementos que permitieron, ¿cierto?, dar cierto nivel de desarrollo, comillas, de desarrollo al neoliberalismo chileno, conjuntamente con ciertos elementos de crecimiento durante el periodo de la democracia concertacionista y de los otros gobiernos progresistas. Quirós tiene una perspectiva totalmente antipopular, antiobrera. Y eso refleja, ¿cierto?, en las instrucciones que ha entregado para recortar el 3% en todos los ministerios, en todos los presupuestos ministeriales, que según él se van a recaudar cerca de 4.000 millones de dólares para esos efectos. Con lo cual estará muy cerca de cumplir con aquello de 6.000 millones de dólares de recortes que se anunciaron durante la campaña. Y ha iniciado también una serie de otros dardos contra la clase trabajadora, como es intentar revisar vía mociones de Congreso las 40 horas, que es algo que le ha molestado al empresariado nacional, más allá de que ésta haya sido tremendamente flexible y pro empresarial, más que pro trabajadores. También está la rebaja, como también decías tú, la rebaja de impuestos a las grandes empresas del 27 al 23 en 4 puntos. Las restricciones que está colocando o le va a colocar al financiamiento universitario en la negación
ya para que las personas que tengan mayores de 30 años puedan estudiar con gratuidad, o sea, restricciones a la gratuidad. Esas restricciones a la gratuidad pueden ir constantemente bajando año a año, en la cual, cierto, no se quita la gratuidad, pero sí que se va restringiendo el universo, para volver a aquella política tan preciada por los Chicago Boys, por todos los neoliberales y por los neoclásicos durante la década de los 80 y también de algunos gobiernos de la concertación, que era la focalización del gasto público, porque aquí todos tienen que ver con la restricción del gasto público, la restricción del gasto social, evitar que el país gaste más de lo que pueda producir solamente en detrimento de las condiciones materiales de los sectores populares y de trabajadores. Así es. Por lo tanto, este es un gobierno anti-trabajadores. Podemos seguir citando una serie de situaciones más, pero llevamos una semana y todavía nos quedan 4 años en la cual esta situación se va a acentuar. La pregunta de fondo, estimado Nelson, es ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede confrontar esta situación? Te la tenía preparada para más adelante. Era la pregunta sobre el rol y papel de los trabajadores. Exactamente, eso que te quería preguntar, pero quizás si postergamos un poquito eso. Bueno, sí, pregunte nomás. Porque quisiera también destacar los saludos de nuestros auditores, ¿no? María Laura García nos saluda y Sergio Bascullán dice, excelente invitado. Y Laura Paillán dice, no pienso igual al fracaso se debe a estos 40 años. Además que la gente no es que sea ignorante, sino lo lamentable es que es individualista y quiere todo. Ahora esto se debe a una educación deficiente y a padres que no enseñan nada a sus hijos, dice Laura Paillán, ¿no? Desde Temuco nos escribe Laura Paillán, ¿no? Un saludo para la gente de Temuco. Invitamos a quienes están siguiendo este programa a hacer presentes sus opiniones, sus preguntas, sus cuestionamientos. Bienvenidos, para hacer lo más interactivo posible. Vamos a llegar a la pregunta que adelantaba Juan Carlos, ¿no? Que es pero antes quisiera preguntarte ¿cuáles son, en qué se puede apoyar este gobierno ultraderecha y proimperialista, cuáles son las debilidades, ¿no?, que pudiera tener, ¿no?, desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el Congreso, la Contraloría jugará un rol de qué tipo, Tribunal Constitucional, la Judicatura, los aspectos, los partidos políticos y sociales, ¿no?, los grupos sociales, la clase y el movimiento eventual que pudiera haber, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de especular un poco, analizar un poco cómo se presenta este panorama, ¿no? Vamos en dirección después a conversar el tema que tú planteado, ¿no?, que lo tengo más adelante, ¿no? El tema central, que justamente la institucionalidad política democrática que el país logró estructurar, logró institucionalizar a lo largo de estos 36 años, tiene un problema que es la baja credibilidad que posee la institucionalidad democrática en la ciudadanía, y tiene muy poca credibilidad en los actores de esa institucionalidad. ¿A qué me refiero con eso? De que la gente no cree, o no tiene confianza, mejor dicho, más que creencia, no tiene confianza en la democracia existente. Y una de las explicaciones que uno puede elaborar como hipótesis de que el grupo de Kast ganó justamente porque ellos representan, comillas, la antipolítica. Una forma de negación de la política haciendo política.
Esos son los republicanos especialmente, y los nacional libertarios. Esa característica se explica en la negación permanente de los republicanos de dialogar o llegar a acuerdos durante el periodo pasado del gobierno del presidente Boric. Esos son la antipolítica. Kass representa la antipolítica haciendo política. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la política es poder, y el que controla el poder tiene todas las posibilidades de hacer y deshacer muchas veces. Pero el otro elemento que conspira a la institucionalidad democrática es la baja credibilidad que tienen los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una baja credibilidad y que en todas las encuestas siempre aparecen siendo los peores evaluados, y justamente que el grupo que triunfa es un partido político que se forma justamente haciendo gala de ese antipartidismo, que son los republicanos y nacional libertarios. Pero al mismo tiempo, no solamente están mal evaluados los partidos políticos, sino también están mal evaluados los miembros de los partidos políticos, es decir, la clase política. La clase política en Chile tiene una muy baja evaluación y sobre todo una muy baja credibilidad y confianza en los parlamentarios. Y en ese sentido, ¿cierto? Este es un gobierno que trabaja sobre un campo minado, un campo arrasado de falta de confiabilidad de la ciudadanía con respecto a las instituciones políticas. Por lo tanto, si este gobierno en el futuro tomara una serie de acciones en contra de las instituciones democráticas, ese 58% de personas que votó por José Antonio Kass, yo estoy seguro que no se le movería ni un pelo en ese sentido. Y solamente el 40%, 42% que votaron, y aquellos sectores que por razones políticas se abstuvieron de participar en esa elección, tendrían un comportamiento relativamente defensor de la democracia. Por lo tanto, aquí hay una situación que es bien paradójica, porque este es un gobierno que sale triunfante con las instituciones democráticas existentes en el país, pero de muy baja, como también decías tú en algún momento, de muy baja calidad, de baja intensidad, y eso hace que mucha gente esté dispuesta a aceptar y apoyar el autoritarismo que el gobierno de Kass quisiera imponer en algún momento u otro, como también la represión, que también esos sectores estuvieron de acuerdo. Pensemos que esos son los sectores que votaron el 4 de septiembre del 22, o parte de ese grupo votó en contra del proyecto democratizador de la primera proyecto constitucional de la convención, que tenía toda una serie de limitaciones, tenía una serie de problemas, pero era mucho más democrático que el del existente, como que el de los republicanos posteriormente de diciembre del 23. Por lo tanto, aquí se está operando sobre una situación en que la credibilidad democrática es la más afectada y las instituciones democráticas están afectadas. Ahora, más aún, si dentro del Parlamento se presentan acuerdos que son difíciles de digerir para la población, como acuerdos como el que la derecha vota conjuntamente con el Frente Amplio, o el Frente Amplio
frota con la derecha y el Partido Comunista para determinar acciones. Hay toda una complejidad que la gente, a la ciudadanía, los ve como contubernios que no son bien vistos. Y por lo tanto, que mantenga una línea recta sobre el quehacer y el hacer, son los que van a ser premiados. Por esa razón, ¿cierto? La bancada más numerosa del Parlamento en la Cámara de Diputados son los republicanos, porque ellos mantuvieron una posición total y completa de rechazo al gobierno de Boric, y la mantuvieron desde el inicio hasta el final. Eso fue premiado por la ciudadanía, que vio como que eran consecuentes con lo que pensaban. Eso es lo que permite hoy día sostener que la relación entre el Parlamento, el legislativo y el ejecutivo van a ser bastante tirantes. Por esa razón, ¿cierto? Y siguiendo el modelo de una u otra manera argentino, no solo el modelo argentino inventado por Milei, sino fundamentalmente por Carlos Saúl Menem, que gobernó por decreto durante largo tiempo, por más de 1000 y tantos decretos en el segundo periodo de su mandato, cuando Menem, ¿cierto?, profundiza el neoliberalismo en Argentina. Él gobernó con decreto, y Kass ya lo había dicho, que iba a gobernar por decretos. Y eso está en el ordenamiento constitucional. Exacto. Y si él lo hace con el ordenamiento constitucional y lo hace apegado a lo que es la Constitución, va a tener el apoyo de la Contraloría General de la República, como también del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es una facultad que posee el presidente para hacerlo, y con lo cual se podrá saltar el Parlamento. El Parlamento podrá estallar en iras, en rabias, en enojo, pero va a pasar algunas leyes, algunos proyectos que sabe que los va a ganar. Por ejemplo, el retiro del proyecto de la negociación ramal también la va a pasar, y así va a ir pasando distintas cosas con el apoyo, porque dispone de partidos bisagras en el Parlamento, y los partidos bisagras no solamente podrá ser el Partido de la Gente, sino también, ya como quedó demostrado, también el Partido Demócrata Cristiano. También van. Es que en el fondo todos los partidos que están hoy día en el Parlamento van a tratar de jugar un rol destacado, relevante, haciendo concesiones para poder mantenerse como tal y mantenerse vigentes para las próximas para los próximos torneos electorales. Porque los partidos no solamente piensan la coyuntura, el momento, sino que también están pensando en el largo plazo. Juan Carlos, creo que sería conveniente, por los tiempos que nos quedan, no dejar de atacar el tema que habíamos pensado antes, más cuando Laurita Payán nos hizo saber su opinión respecto a cuál sería la causa de las actitudes veleidosa aparentemente del pueblo y los trabajadores en términos de no votar, de votar por un candidato tan ultraderecha y proimperial, como también Jaime Malagueño nos hace presente, ¿no? Junto con los saludos del profesor Gómez, dice: ¿cómo influir en la subjetividad del pueblo, hoy tan influenciada por el sistema? La consulta es: ¿qué hacer? No, respecto a el qué hacer, sí. Mira, yo al principio de esta intervención decía que el gobierno de Kass representaba a un sector conservador, que es el conservador tradicional de la sociedad chilena, esa derecha tradicional de larga data, que estaba silenciosa durante
los primeros 20, 25 años de la democracia protegida, una democracia, un sector conservador pinochetista, católico, evangélico, etc. Pero también señalaba de que dentro de la sociedad chilena, y es lo que muestro en mi último libro, que se fue conformando un tipo de ciudadanía neoconservadora. Pero es que esta es una ciudadanía neoconservadora que es bien especial, que busca, en términos de lo que planteaba tanto Laura y el otro auditor, de la subjetividad de que ellos quieren que el mercado funcione bien y que el mercado pueda generar las condiciones de materiales que ellos puedan lograr ciertos bienestar, comillas, bienestar, una situación material que ellos quisieran no perder, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos grupos se hicieron neoliberales, son consumidores, son individualistas, y son neoconservadores en ese aspecto. Son todos aquellos que rechazaron, por ejemplo, las políticas que se daban en la Constitución, de las convenciones, por ejemplo, de regular y terminar con la ISAPRE, porque eso le da distinción, etcétera. Por lo tanto, hay un núcleo de neoconservadores profundamente consumistas, de que se realizan en el mercado y que durante mucho tiempo le era indiferente quién les gobernaba, y por lo tanto estaban en ese tremendo y grupo de no electores, ciudadanos que no votaban, que no participaban, porque ellos se sentían relativamente cómodos en lo que era, cierto, la sociedad neoliberal. Ese es un grupo que va a sostener socialmente a este gobierno hasta que las medidas que se están adoptando comiencen a afectarle, como le comenzaron a afectar en un momento determinado de la historia pasada, allá por los años 80, y comenzaron a manifestarse en contra de ese capitalismo neoliberal. Pero hay otro problema que más grave, que dentro de los grupos que votaron por Kast están segmentos importantes de la clase trabajadora. Grupos de trabajadores también votaron por Kast y que están dentro de estos grupos que estoy mencionando como neoconservadores. Y eso obedece también porque son de clase trabajadora de los winners, es decir, de los ganadores, no de los losers, no de los perdedores, sino que están dentro de los segmentos de clase trabajadora, clase asalariada, que no son trabajadores industriales, etcétera, son asalariados de los distintos servicios que se prestan al interior de la sociedad neoliberal. Y esos grupos, ¿cierto?, son tremendamente neoconservadores. Por lo tanto, aquí tenemos grupos de la clase trabajadora que se comportan de manera distinta frente a esta situación. Tenemos ciertos grupos de trabajadores que están en los grupos mineros, que tienen mucho dinero, mucha capacidad de negociación, y por lo tanto ven ellos tener ingentes ingresos a través de la negociación colectiva, los bonos, etcétera. Y tú tienes trabajadores que no tienen ninguna capacidad de negociación ni nada, y que ellos siempre son los perdedores. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la clase trabajadora con cuál van a trabajar las organizaciones sociales y políticas que hablan a nombre de la clase trabajadora? Fíjate tú que el día mismo del juramento del cambio de mando,
del gobierno, hubo una serie de organizaciones políticas y sociales que llamaron a la protesta, y llamaron a una protesta nacional, así le llamaron, una protesta nacional el 11 de marzo de este año. ¿Y quiénes asistieron a eso? Asistieron a organizaciones, militantes de esas organizaciones, simpatizantes de esas organizaciones, algunos adherentes de esas organizaciones, que hablan a nombre de la clase trabajadora, que hablan a nombre de los pueblos, que hablan a nombre del pueblo mapuche, que hablan de los sectores, de los distintos sectores marginalizados de esta sociedad. Pero esos sectores marginalizados, esos sectores trabajadores no estuvieron presentes. Por lo tanto, acá no hay que confundir la oposición que pueda hacer en la calle las organizaciones, y que yo celebro, y que ojalá fueran aumentando a lo largo de los años del gobierno de Kast, y que vayan complicándole la existencia con su salida a las calles, pero la gracia es que esas organizaciones puedan salir también acompañadas por las masas de trabajadores, que es lo que está ausente. De manera que, por ejemplo, una de las cosas que complica a la situación de las clases trabajadoras es que en el Parlamento, que hacíamos mención hace un rato atrás, no hay ningún partido, no existe ningún partido, no hay representación de la clase trabajadora. Está ausente la representación de la clase trabajadora. Y los partidos, como el Partido Socialista de antaño, no existe, y el Partido Comunista cada vez está más reformista, y que si bien habla en nombre de la clase trabajadora, hoy día han pasado 5 días, y yo he estado atento, o 6 o 7 días del ascenso, y no hemos escuchado a la Central Unitaria de Trabajadores ningún pronunciamiento acerca de las medidas que se está adoptando por el gobierno de Kast. Hay una ausencia del poder de la clase trabajadora y del poder popular. La construcción. Este es un momento en que hay que iniciar el proceso de construcción del poder de los trabajadores y de los sectores populares. Pero de la clase trabajadora propiamente tal. No de organizaciones que hablan a nombre de la clase trabajadora. Que no digo que no sean importantes, son fundamentales. Son fundamentales, porque esas organizaciones son las que poseen la conciencia política, la conciencia de clase, para enfrentar a este gobierno de la clase capitalista. Pero lo que se necesita son las masas de trabajadores. Y que el poder se tendrá que disputar entre el poder del capital y el poder del trabajo. Pero ahora lo que hay que entender también, que dadas las transformaciones sociales, económicas, culturales de la sociedad actual, el concepto de clase trabajadora, el concepto del trabajo también ha sufrido transformaciones, modificaciones, alteraciones con respecto a lo que era anteriormente, lo que era en el siglo XX, por decirlo así. Por lo tanto, el discurso de las organizaciones que tienen esa conciencia política tiene que comenzar también a trabajar en un nuevo lenguaje, en un nuevo proceso de educación, de formación, etcétera. Este tipo de conversaciones que nosotros estamos teniendo en esta radio, contigo, Nelson, ayuda a que sea escuchada, sea atendida, pero también tenemos que partir de la base de que nuestros programas
Este, como otros tantos que existen, son poco escuchados por la población. Tenemos que romper el cerco de la incomunicación. Tenemos que romper el cerco de la invisibilidad. Tenemos que lograr que nuestros discursos, nuestros planteos y nuestros análisis puedan llegar a la clase trabajadora, a los sectores populares, a los asalariados de cuello y corbata, de todos, para que estos vayan. ¿Por qué? Porque hay una cosa también sociológicamente importante, porque el concepto de explotación también ha cambiado, o por lo menos los individuos que sufren la explotación la perciben de una manera diferente, como la percibían nuestros padres, que eran obreros, trabajadores de la construcción, campesinos, etcétera. También hay un concepto distinto, y como lo aprecia los propios sujetos actuales, de lo que es la desigualdad social. Son elementos que nosotros tenemos que reflexionar, porque hoy día un sujeto de una población, de un sector popular, muchas veces, teniendo lo que tiene de patrimonio material, no siente o no se siente como un sujeto desigual. Ha cambiado su propia percepción de la desigualdad, y eso lo hace sentir y percibirse como un sujeto distinto en la escala social, en la estratificación social, en la estructura de clase. Entonces, estos son desafíos nuevos que tendrá que enfrentar la clase trabajadora y sus organizaciones, las organizaciones y la clase trabajadora. Pero como te digo, yo hasta ahora el rol de la Central Unitaria Trabajadora no lo he visto, no lo he escuchado, ni he leído ninguna declaración. Espero que prontamente vengan organizaciones como la CONFUSAM, la Confederación de Funcionarios de la Salud Primaria, venga el Colegio de Profesores, que comiencen a aparecer las organizaciones sociales de masa, pronunciándose sobre todo lo que se está aconteciendo. O están en una situación contemplativa, o están esperando qué, porque ya debieran haber habido algunos pronunciamientos frente a los recortes presupuestarios que están haciendo el gobierno de Kast en distintos ministerios. Entonces yo tengo la impresión que el rol de la clase trabajadora hoy día no ha aparecido, y tampoco está por aparecer, está por construirse, diría yo. Pero que la clase trabajadora, que la clase popular, y que sectores de la clase media o de las capas medias van a ser afectados con este conjunto de medidas que va a adoptar Kast, van a ser afectados. Y ahí veremos cuál va a ser la reacción, como tal vez la tuvieron en otros momentos de la historia de Chile y de la historia del neoliberalismo. Aquí uno debiera entrar ya en una materia mucho más específica, entrar a revisar las formas y las maneras como la clase trabajadora, los sectores populares, los sectores medios, reaccionaron frente al modelo económico, fundamentalmente. Eso es lo que yo estimo, estimado Nelson, acerca de la situación de la clase trabajadora y su quehacer, o que debiera hacer en los próximos meses y años. Debo informar a ti, Juan Carlos Leyton, y a todos quienes siguen en este instante el programa, que el 11 de marzo reciente, la ANEF hizo un comunicado a partir de una Asamblea Nacional Extraordinaria
el título es que se ratifica el mandato y compromiso histórico de la ANEF con el pueblo de Chile y el Estado que garantice sus derechos, ¿no? Es una declaración que a mí me pareció, más allá de aspectos que uno pudiera señalar, que podrían haber estado o dicho de una u otra manera, ¿no? Parte de lo que debería ser la reacción de lo que tú reclamas, ¿no? Del conjunto de la organización. Al menos hay una, ¿no? Que vamos a invitar al presidente ANEF que venga a plantear cuál es la opinión y cómo piensan ellos hacerse cargo del tema. Vamos a difundir también esta declaración, que es reciente, del 11, estamos a 17, o sea, hace 6 días atrás. No ha sido conocida y no esperemos que los medios de comunicación lo divulguen. También, también es conveniente tener presente que de una noticia que provocó escándalo, pero fue rápidamente ocultada, y es que se dio a conocer de que la Unión Europea, como parte de la coalición hegemónica que formaba parte de la coalición económica hegemónica en el mundo, junto a Estados Unidos, algunos pocos países, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que conformaban el grupo hegemónico, que está en proceso de contradicciones internas, sí, pero dentro de sus políticas estaba generar, de entender que había una guerra soterrada, ¿no? En el mundo de los pueblos que exigen lo que hemos estado conversando, ¿no? Generar un modelo de sociedad, una respuesta societal distinta para la humanidad, ¿no? Y que por lo tanto se requería conformar una estrategia no militar, no abierta, no material, sino que una estrategia ideológica de formación y de deformación de las conciencias, que se hiciera a través de las instituciones propias existentes del Estado, de los estados actuales, a través de la educación, de la prensa, de las universidades, de instituciones de ese orden, que se hicieran cargo de generar, ¿no?, el desarrollo de una conciencia acomodaticia, subordinada, aceptante, y maneras de comportamiento que hoy día, bueno, hoy día la hemos escuchado de ti en esta conversación que hemos tenido, ¿no? Del tratar de ser los winners, decías tú, ¿no? Algo que es muy propio de los gringos, de ser ganadores, ¿no? Triunfar, ¿no? La actitud triunfalista que se les cuela mucho, pensando que porque ganan algunas lucas más que otros, o desempeñan labores, ¿no?, o tienen niveles de protección relativos mejores, ¿no? Los hace pensar como que el tema es independiente, ¿no? Aquí en la comuna de Renca fui día atrás a una oficina pública y alerté al trabajador que me atendía en un trámite personal que había que poner atención. Le dije, porque va a haber un ataque al Estado, y entre ese ataque va a ser, ¿no?, el achicamiento del Estado a través de salida de gente del aparato, de las instituciones de todo tipo. Y él me dijo, no, me dijo, yo estoy tranquilo, aquí nadie me va a hacer nada, yo no me meto en esas peleas, yo hago mi trabajo, que es un trabajo que es útil, que la gente viene acá, yo lo atiendo, es verdad esa parte, pero la utilizaba como argumento para no involucrarse, ¿no?, de no sentirse parte de un proceso colectivo mayor, ¿no?, de tomar conciencia de clase, ¿no?, de entender, en una conversación no vamos a lograr ese propósito. Lo estoy mencionando como una anécdota que pinta esa actitud que tú señalabas, ¿no? Y que hoy día, en la instrucción que se mandó a todas las instituciones del Estado, a todas,
a A todas, todas, sí. A todas. civiles y militares, porque yo dije, a lo mejor es Sí, nada más que para... Revisé las listas de sí, yo también. del Ministerio de Hacienda que se envió y en uno de los puntos señala que cupo que queda libre porque el trabajador jubiló o se salió del sistema por voluntad propia, no debe ser reemplazado. ¿No? ¿Qué implica eso? Achicamiento de las instituciones del Estado, una manera Claro, soterrada de ir achicando el Estado a niveles mínimos. ¿No? Entonces exacto. va a haber que llamar la atención a estas cosas. Esta conversación, Juan Carlos Gómez Leighton, la considero que una es de una serie de conversaciones que te vamos a invitar para ir profundizando cada uno de los aspectos que tú has levantado, así como de otros que han ido surgiendo con la invitación que vamos a hacer a distintos especialistas en temas, ¿no? De saberes que apuntan, que ayudan a tomar conciencia de la realidad, y esta radio y este programa en especial está altamente comprometido con este compromiso, ¿no? Que creemos que es fundamental, elevar la conciencia de clase de aquellos que son sometidos, son abusados y que deben reaccionar frente a quien les somete, de quien les abusa, que es la clase propietaria, ¿no? Hay un Ujú. conflicto de clase que hay que hacerle evidente. Hay una lucha de clases presente. Y creo que ese lenguaje, en lo personal, estimo que es un lenguaje que hay que empezar a nuevamente ponerlo a girar, a estar presente en las conversaciones, en las acciones en general. Eh, Partimos en el programa pasado, que fue el primero del 2026, porque enero y febrero entramos en receso, que es habitual. Este es nuestro séptimo año de funcionamiento de este programa, no más, en la radio Renca Contigo. Y el primer programa fue una mirada del tema global del país, que lo hicimos con un especialista del tema, Nicolás Fadua, estuvo con nosotros hablando de la situación de conflicto a nivel mundial, su perspectiva y su desarrollo, porque nos da un contexto que tú también lo hiciste presente en tu presentación, que me pareció muy correcto ir de lo más general para después bajar a lo particular del país. Todo esto está interrelacionado. El Totalmente, segundo sí. programa es el que hemos hecho contigo, de echar una primera mirada global de la realidad del país, ¿no? Pero esto no se agota en una conversación como contigo hoy día, sino que vamos a tener que tener otras tantas más, ¿no? Abordando distintas temáticas, entre otros estos aspectos ideológicos, culturales, de formación, de conciencia existente a partir del nivel tan extraordinariamente bajo, yo diría hasta primitivo, existente en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Que nos da Exacto. una vergüenza a aquellos que conocimos y fuimos parte de luchas que le damos históricamente a nuestro país, comparar lo que existía en esos momentos con lo que existe hoy día, ¿no? Da una pena enorme, pero hay que convertir esa pena en estímulo para elevar la puntería. Juan Carlos, te invito a una expresión de tu opinión y de tus palabras finales, ¿no? Respecto a este programa Bueno, tuyo, ¿no? estimado, agradecerle siempre la atención de invitarme para expresar algunas ideas, algunos aspectos del análisis que pueda contribuir a que nuestros trabajadores, los sectores populares, los estudiantes, los intelectuales, etcétera, puedan ir asumiendo una actitud de lucha contra lo que se nos viene algo pesado, se viene algo muy pesado, y si no tiene un contrapoder que lo confronte, eso puede generar una dominación mayor y una hegemonía más dura de la que actualmente enfrentamos. Agradezco a los auditores que tuvieron la paciencia de estar escuchándonos, y será hasta la próxima. No, Gracias. con todo gusto, un gran abrazo y agradecimiento nuestro de tu presencia acá, que siempre has estado muy dispuesto a hacerlo, y compartir
análisis, tu inteligencia y tu capacidad, ¿no? Que son años de Gracias formación, por su concepto, compañero. ¿no? Además, está respaldado por la cantidad de publicaciones que tiene, ¿no? Eso da Así prueba es. de una constancia del análisis, una persistencia del análisis que es importante tener presente. Debo sí también señalar algo en este instante hay experiencia de tratar de crear eh, instancias de encuentro de los sectores sociales con la perspectiva de lo que hemos estado conversando, ¿no? Hay una que está funcionando cada 15 días, los días lunes, eh, Ujú. en la sede de CODEPU, una institución histórica extraordinariamente respetada, ¿no? Por su constancia en defender los derechos humanos atropellados en nuestro país por decenas de años, tiene historia CODEPU. Ahí está funcionando esta instancia con la perspectiva de intentar eh, convocar a un encuentro nacional de organizaciones que se planteen precisamente lo que estamos hablando, ¿no? De cómo Ajá. afrontar los dos tipos de amenaza que tenemos. La amenaza que viene del imperio, que quiere No, reimponer la doctrina Monroe nuevamente en forma extraordinariamente dura, apropiándose ya definitivamente y considerando patio trasero suyo, ¿no? A los países de América Latina, en lo cual ya ha mostrado su subordinación nuestro actual presidente, que fue invitado y participó ahí, pero su rol fue eh, evidenciado, ¿no? La valoración de su rol fue evidenciado eh, de qué naturaleza es, porque se iba a sacar una exacto. foto de la actividad con la cual se iba a graficar y dejar imagen de la actividad realizada fue en el estado de Florida, ¿no? En Miami me Sí, parece que fue. en Miami fue. Miami, que demuestra más todavía la manera de ver esto, ¿no? Ni siquiera Claro, en la sede de gobierno de Estados Unidos, sino que en un estado, ¿no? en la casa personal de Trump, en un campo Exactamente. de golf. ¿Qué tal? Bueno, entonces, estaba ahí en la foto y por circunstancias meramente prácticas estaba cerquita de Trump, ¿no? De Trump, Estaba eh, al lado, al al lado. lado de él, y lo sacaron, pero de viento fresco ahí, y lo pusieron en un extremo distante del centro donde estaban las personas consideradas más importantes y relevantes, ¿no? Pero, pero date cuenta que eso no quita que el primer acto que hace con el encargado de negocios de Estados Unidos para América Latina es firmar el acuerdo de tierras raras y de otros minerales al día siguiente de la transmisión del mando. Es decir, lo pudieron haberlo sacado, pero no olvidado, ni descartado, sino que considerado para esos efectos. Es decir, Kass entregó inmediatamente la posibilidad de que se iniciaran conversaciones para la explotación de todo aquello. Esa es la... Da lo mismo si le hubiesen sacado la foto al lado, a cualquier otro lado. El gesto está mejor revelado en la firma de ese acuerdo, ¿no? pero también creo que la simbología, ¿no? Es importante cómo te valoran, cómo te consideran, ¿eh? Claro, Eh, claro, claro, bueno, claro. nos Bueno, dice pero eso es... como corolario Sí. de este programa Laurita Payán, nos dice, buen programa, es importante Qué bien. más participación, gracias, ¿no? Bueno, terminamos el programa como siempre agradeciendo a todos quienes siguieron este intento persistente. Vamos a perseverar en forma insumisa sin declararnos vencidos jamás, ¿no? Mientras tengamos la capacidad de reaccionar frente a los abusos, frente a los intentos de someter al ser humano a convertirlo en un mero instrumento, una mera parte de una maquinaria al servicio de quienes se encuentran en la cúspide del poder de la sociedad. Nuestra radio y particularmente este programa está
comprometido con esa función, ¿no?, de información, de formación de conciencia crítica de todo aquel que sigue nuestro programa. Y como siempre terminamos recordando los presos políticos que siguen detenidos desde el acto rebelde masivo que se produjo el 2019, ¿no?, mientras quienes asesinaron o dejaron ciego, que abusaron de todas las formas imaginables a quienes luchaban en aquel momento, siguen, ¿no?, friscos, caminando en las calles de nuestro país sin que ningún tipo de justicia se haga cargo de esa situación. También recordamos los presos políticos del pueblo mapuche, que es un ejemplo de persistencia, de, de una reacción rebelde permanente en defensa de su derecho a la independencia y autonomía como pueblo-nación. Y sin lugar a duda, siempre también nuestra memoria al pueblo palestino que ha sufrido lo indecible a manos del organismo sionista Israel y de el apoyo total y completo de la estructura imperialista de carácter occidental. Para todos ellos, entonces, nuestro recuerdo, y terminamos como empezamos. ¿Dónde está Julia Chuñil? Muy buenas noches. Nos vemos entonces. Buenas noches. Gracias.